Seguimos entonces un tiempo más. Estábamos viendo, yo creo que ustedes lo van comprendiendo, ¿no? Vamos viendo la profecía bíblica y cómo se fue cumpliendo, obviamente. Estuvimos ahí, Mateo 3, en el río Jordán. El Padre presenta al Señor. Este es mi Hijo amado. Y ahí el Señor fue ungido. Por eso es el Mashiach, el Christos, el ungido del Padre, el Cristo. ¿A partir de cuándo es el Cristo? ¿Cuándo lo ungió? ¿Y quién lo ungió? Ahí vino alguien con un cuerno, como Samuel, con un cuerno así lleno de aceite y le puso en la cabeza. No. Descendió el Espíritu Santo sobre él en cumplimiento de la profecía hebrea. Isaías 42, 49, Isaías 11, Isaías 61. A propósito, de ahí del Jordán, él se va a los montes de Judea para ser tentado por el diablo. Después vuelve, como 2 meses después, está ahí con los discípulos de Juan, y entonces se va a la Galilea. Cuando se va a la Galilea, va a donde se crió, donde tiene su casa, Nazaret. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan? No lo voy a buscar, lo vamos a repasar mentalmente. En Lucas 4, él va a la sinagoga, como todos los sábados iba. ¿Sí? Y justo le dan un rollo para leer. Él se para, lee el rollo y dice, leyendo Isaías 61, ¿qué dice? He aquí, me ungió el Señor y me envió a dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Cerró el rollo, se sentó y le dijo, gente, se cumplió la escritura delante de ustedes. ¿Cómo? Dice, me ungió el Señor y me envió. Él les está diciendo, aquí estoy, soy el ungido, soy el Cristo, soy el Mesías, de acuerdo a Isaías 61. Hace 2 meses atrás en el Jordán vino sobre mí el Espíritu de Dios, yo soy el Cristo. Las vecinas tenían los ojos así. Los muchachos que se habían criado con él en Nazaret, dice, ¿qué le pasa? Nosotros conocemos las hermanitas y los hermanos, y empezaron y discutieron, los judíos discuten, y lo sacaron a empujones de la sinagoga y lo querían empujar en un precipicio. Nazaret está rodeada de precipicios, no es la cordillera de los Andes, pero si te caes de ahí te rompes contra las rocas. Hasta el día de hoy Nazaret es así. Y lo querían empujar. ¿Qué pasó? Él testificó que él era el Cristo, que se había cumplido Isaías 61. Esas pequeñas frases, lo del resto todavía falta. Mirá, y se lo testificó. Y muchos en el pueblo estaban asombrados y algunos reaccionaron mal. Ahora va a comenzar el capítulo 4, va a comenzar y él se va a mudar de Capernaum, ¿a dónde? A Nazaret. ¿Tá? Pero no nos adelantemos tanto. Digamos así, estamos en este momento cuando él se comienza a manifestar públicamente como el Mesías de Israel, ¿verdad? Está en la Galilea y comienza a manifestarse como el Mesías, enseñando, sanando. ¿Y por qué la Galilea? ¿Porque se había criado allá? Vale, bueno, pero fundamentalmente porque Isaías 9 lo anunciaba. Él se muda de Nazaret a Capernaum y ahí se instala, ya como adulto independizado de su familia, digamos, donde se había criado en Nazaret. Va a Capernaum, esa es o sea que la palabra Capernaum es Kafar Nahum, la aldea de consolación, Nahum, la consolación, el confortador. Y él venía como Mesías siendo la consolación de Israel. ¿Te acordás cuando era bebé? Tenía 41 días. Lo llevaron al templo y hay un anciano que lo recibe. ¿Y qué dice? He aquí la consolación de Israel, dice. Cuando tiene 30 se muda a Capernaum y comienza a manifestarse allí
como el Mesías de Israel. Podríamos decir, si le pusiera un título a esta sección o un enfoque, sería el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. ¡Epa! ¿Y cómo entender esto? Bueno, vamos unos días atrás a la prédica de Juan el Bautista, porque ahí comienza. Juan, sí, podés cerrar, porque se oye un murmullo en la puerta. Ahí comienza, en los días de Juan y en la prédica de Juan. Ahí vamos mejor. Comienza el anuncio de que el reino prometido se había acercado. ¿Cuál reino? El reino del trasfondo judío, de las promesas a Abraham y a David, el reino que anunció el rey que venía. Incluso el ángel Gabriel dijo que reinará sobre los judíos para siempre. El reino, no hay vuelta que dar. Pero vamos a leer Mateo 3. Vamos a leer la prédica brevemente, la prédica de Juan el Bautizador. Mateo capítulo 3. En aquellos días, ¿lo tienen allí? Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan, el Bautizador, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse. Predicaba a los judíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ves? Él se presentaba como la voz en el desierto anunciada en Isaías 40. Preparando el camino, ¿a quién? Al Señor. Él está diciendo, pronto viene el Mesías, pronto viene el Señor. Se ha acercado el reino prometido. Está clarito, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Se ha acercado el reino prometido. Ahora dice, arrepiéntanse. Es interesante. En el fondo judío, si alguna vez tendríamos más tiempo para enseñar Mateo, en el trasfondo judío era muy importante bautizarse, es decir, lavarse, el lavamiento. Es el pueblo de los lavamientos. Se lavaban para purificarse. Y en base a eso, Dios lo envía a Juan, que bautiza en el Jordán. El Jordán tiene aguas vivas, aguas limpias que bajan de los manantiales del Hermón, los manantiales de Dan, pasan por el lago de Galilea, baja, pasa cerca de Betábara y sigue hacia el Mar Muerto. Aguas vivas, aguas limpias. Y ahí se sumergían para limpieza y esperar el Mesías, manifestando arrepentimiento de pecados. Mire, hay mucho en el trasfondo ahí, Y después dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Soy la voz que anuncia al Señor. Está diciendo, se acercó la venida del Mesías. Ahora, reino de los cielos. En hebreo dicen los judíos que es Malhut Hashmaim, el reino de los cielos. ¿Qué es? ¿Por qué se expresa así? Bueno, mira, los judíos estaban esperando el reino prometido. A Abraham, a David, los profetas y aún por el ángel Gabriel. El reino. ¿Y por qué dice de los cielos? Bueno, hay dos cuestiones aquí. Los judíos no pronunciaban no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces anunciaba el reino de los cielos a los judíos. Y al decir de los cielos, era de Dios, obviamente, ¿no? Como Daniel dice, el Dios del cielo, el Dios de mis padres, el Dios del cielo, reino de los cielos. Y ojo, es el cumplimiento, o sería la idea de cumplimiento, de la expresión de Daniel 7, 13 y 14. El reino iba a ser dado al Hijo del Hombre para que viniera a reinar sobre los judíos y el mundo entero. Reino de los cielos, porque venía de los cielos para ser implantado en la tierra. ¿Comprendés? ¿Sí o no?
Mirá, era así, la justicia de los cielos implantada en la tierra. Mirá, cuando el Señor le enseña a los judíos a orar, enséñanos a orar, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que era el reino prometido, la justicia del cielo para ser instaurada en la tierra, prometido a Abraham y a David y por los profetas y el ángel Gabriel. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita? A ver. Tengo una pregunta, cada vez que se habla ya desde aquí adelante acerca del reino de los cielos, ¿está hablando acerca de esto de Daniel 7? En este contexto judío sí, hay que ir paso a paso entendiendo las escrituras. El otro día estaba leyendo un devocional de alguien que porque aquí dice reino de los cielos, lo mezcló con Efesios 1 que dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces mezcló las dos cosas y hablaba del cielo y hablaba... No mezcle eso porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para entender Mateo 3 hay que ubicarse allá en el bajo de Jericó, en el bajo de Betábara, y con este predicador judío llamando al arrepentimiento a los judíos y anunciándole que el reino prometido a los judíos se ha acercado. Y la palabra es muy acertada, es decir, se ha acercado, o sea, viene, está cerca. Y viene, incluso viene el rey, viene el Señor, porque Él es voz que clama en el desierto anunciando la venida del Señor, anunciando la venida del Mesías de Israel. Bien judaico, para interpretar Mateo 3, no te salgas de ese fondo y trasfondo. Después avanzamos por el libro de Mateo y el resto del Nuevo Testamento, sí, pero aquí vamos a entenderlo así, ¿tá? Porque es así, no hay lugar a otra cosa. No vayas a pensar en una iglesia por ahí, porque no, eso, déjalo, olvídate por un momento, ponelo para futuro, porque es Mateo 3, es Mateo 3, ¿estamos? El Señor recién iba a hablar de una iglesia en Mateo 16, y como un proyecto a futuro, edificaré mi iglesia, pero ahora aquí Mateo 3 es judío, ¿estamos? Juan el Bautista es el último profeta de los judíos de Israel y el último profeta del Antiguo Testamento. ¡Epa! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando vos tenés Mateo 3 acá y todos están ahí en el Jordán, nada había sucedido en Israel para hablar de un nuevo pacto o de un nuevo testamento. Y alguien me dice, wait a minute, momentito, pero mirá, si das vuelta la hoja aquí y dice grandote como una casa, Nuevo Testamento. Sí, bueno, porque así ordenaron los libros y así le pusieron el título. Pero no se habla del nuevo pacto en la Escritura hasta la noche que les pasa la copa. Y los muchachos quedaron fríos. Dice, esta es la copa del nuevo pacto, muchachos, en mi sangre. Y todavía no lo entendían, tenés que ir más adelante todavía. Pero deja eso para el futuro. Aquí en Mateo 3, Juan el Bautizador es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Incluso le cortan la cabeza, en todo el sentido de la palabra, y muere, no es miembro de la iglesia ni nada, o sea, es uno de los santos del Antiguo Testamento. Le puse énfasis para que lo entiendas bien. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Sí. Te digo porque los evangélicos no se dan cuenta a veces. Vos tenés los católicos, la estampita dice San Juan Bautista. ¿Está así San Juan? Con un circulito arriba de la cabeza. Así. San Juan Bautista. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Tampoco, ojo con la idea de que Juan perteneció a la iglesia. Alguien dijo una vez, hermano Juan, el primero de los bautistas. ¿Qué? No, Juan, profeta judío, no mezcle, ubíquese bien, por favor. Por eso insisto tanto. Juan, último de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo 3, tiempo del Antiguo Testamento. Juan llama al pueblo de Israel al arrepentimiento para recibir al Mesías
El reino prometido a Abraham y a David se había acercado. Reino terrenal con capital en Jerusalén, sede de gobierno del rey, Jerusalén. Se ha acercado. Ahora, el Mesías, te dije, va a las montañas de Judea, es tentado 40 días, vuelve. Se va a Nazaret, dice a la gente, aquí estoy, soy el Cristo. Jehová me ha ungido. Se cumplió Isaías 61. Lo rechazan. Se muda a Cafarnaum, a Capernaum, y comienza su ministerio público. Y te dije, ¿por qué Galilea? Porque se había criado y ahí estaban sus amigos. Para cumplir lo que leímos en la hora anterior. Isaías 9, tenía que venir primero a la Galilea, llenarla de alegría, y la cumplió. Hizo un trabajo de discipulado y de enseñanza y de sanidad tremendo. Y mandó a sus discípulos de 2 en 2 a avisarle a toda la Galilea que el Mesías había llegado. Bueno, me estoy adelantando mucho. ¿Cuál es el mensaje de Juan? El reino se ha acercado. Pero mira el mensaje del Señor, Mateo 4. Mateo 4. Esto está en el apunte en la hoja 13. El reino se ha acercado, fue anunciado por Juan, fue anunciado por el Señor el reino y fue anunciado por los discípulos también. Que el reino se había acercado. El reino terrenal, la justicia de los cielos instaurada sobre la tierra. Mateo 4. Versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a la Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que Raúl Ferrero leyó con los alumnos hace un ratito. Ahí dice, ahí está, Isaías 9. Bien, mirá el versículo 17, Mateo 4, 17. Desde entonces... Mirá, ya radicado en Capernaum, el Señor comienza a predicar. ¿Y qué predica? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan. A la gente de la Galilea, a los judíos de la Galilea, les dice, arrepiéntanse. El reino prometido se ha acercado. Él era el rey. ¿Sabes? Ojo, en un momento él es tan popular y tan hermoso todo lo que hace y su enseñanza, que vienen algunos para hacerlo rey. Hay un versículo por ahí que dice, y él no quiso, se fue y se salió. Porque no habría de reinar en la Galilea. ¿Escuchaste? Ni tampoco iba a ser ubicado como rey por algunos entusiasmados que le seguían. No. Dijo, leímos en Ezequiel, leíste vos, no habrá más rey en Jerusalén hasta que venga el que tiene el derecho y yo le daré el reino. Tenía que ser recibido en Jerusalén y recibido como rey. Iba a reinar en Jerusalén. Primero iba a predicar y a inundar a la Galilea de espiritualidad, de enseñanza y alegría. Eso estaba haciendo. Por eso dice palabras exactas. Dice, el reino se ha acercado. No va a reinar en Capernaum, no va a reinar en Magdala. A su tiempo reinará en Sion. El reino se ha acercado. Bien. Mateo 5, 6, 7, Sermón del Monte. ¿Sabes? Esto es una cátedra, un ejemplo de cómo él discipuló sus 12. Sus 12 en hebreo es talmidim, discípulos, porque le siguieron miles, ¿sí? Creyeron en él miles, pero él eligió, los llamó personalmente, algunos por nombre, algunos lo miró y dijo, seguime, eligió 12 para que fueran sus talmidim. Bien, y gastó tiempo con ellos y fueron a todos los lugares juntos. Lo fue preparando como sus 12 talmidim. Entonces, Mateo 5, 6, 7, Sermón del Monte, su cátedra, Mateo 8 y 9, cómo sanó el leproso. Todo tiene su significado aquí. Le dijo al leproso, lo tocó, lo sanó y le dijo, anda, presentate a los sacerdotes del templo para testimonio a ellos. La expectativa judía era que el Mesías sanaría a los leprosos. Y comenzaron los sacerdotes a enterarse
que en la Galilea había uno que decía ser el Mesías y sanaba leprosos, porque tenían que ir a purificarse al templo en Jerusalén. Otra expectativa del pueblo judío. Escuchad. Los judíos tenían la expectativa correcta de que el Mesías les iba a enseñar la Torá, la ley. Y así lo hizo el Señor. Varón radiante de 30 años enseñando la Torá como ninguno. La Torá. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley, la Torá? 613 mandamientos. Y ahí vos lees vos lees en Mateo 5 y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, no vine para abrogar, vine para cumplir, porque de cierto, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una yod chiquita, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumple. Y ahí empieza a enseñar los 613 mandamientos. Yo creo que los enseñó a todos. En el Mateo 5 ahí enseña 6, 7. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo, el que se enoja contra un hermano, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y ahí va enseñando cada mandamiento, bien ajustadito, bien enseñado. Habrás leído en los evangelios cómo discutió con los líderes de la sinagoga, cómo enfocar y cumplir el Shabbat, el sábado. Y te digo algo, él como judío y como el mejor de los judíos, el impecable, cumplió todos los mandamientos. Bueno, dentro de esos 613 hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para sacerdotes, hay mandamientos como cuidar los árboles frutales y el ganado. O sea, cuando digo los cumplió los 613, porque entendeme, los cumplió y los enseñó de manera perfecta, aunque no todos fueron mandamientos para un varón. ¿Estamos? Los cumplió y los enseñó de manera perfecta. Aún discutieron el tema del Shabbat, y él lo explicó muy bien, el sábado. Aún vinieron y le preguntaron: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor, el más grande de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Y así él fue enseñando mandamientos. Incluso cuando estaba bien enérgico en Mateo 23, a los fariseos les dice: ay de vosotros, y sigue enseñando la Torá, porque dice: diezmáis la menta y el comino y dejad lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, lo más importante de la ley. Esto deberías haber hecho sin dejar de hacer aquello. Y hasta el último momento enseñó. El Mesías de Israel enseñando en hebreo a su pueblo. ¿Estamos? Ahora, llega un momento que él reconoce que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Te acordás de ese texto? Mateo 9:35. Dale, búscalo. Ya llega el almuerzo, estamos con calor y sueño y ganas de terminar. Yo también. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas judías, enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos, y enseñando o predicando ¿qué? El evangelio del reino. Atención. Atención. Evangelio del reino. El reino se ha acercado, es decir, el reino prometido a Abraham, prometido a David y prometido por los profetas, se ha acercado. Eso está diciendo el reino terrenal. El reino se ha acercado y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Escúchame, sanaba no solo porque era misericordioso, sino porque era una señal profética. Los profetas anunciaron que él traería prosperidad, paz y sanidad a los judíos. Sanaba, pero llegó un punto que dice: al ver las multitudes, les dijo: rogad al Padre, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros poco. Enseguida entramos en capítulo 10, y ahí llama a sus 12, después va a enviar 70, de 2 en 2, ¿y a dónde los va a enviar? Vamos a leer.
Allí tenés los 12, Mateo 10, los llamó, les dio autoridad sobre los demonios y los envió a sanar toda enfermedad. Eran los 12 apóstoles, ahí están los nombres. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y no le prediquen a los samaritanos, por ahora no. En esta primera encomendación, que fue una especie incluso de entrenamiento para ellos, Él los envía a la Galilea y a hablarle a todos los judíos. Te digo entre paréntesis, creo que hicieron un trabajo prolijo, perfecto. No es una extensión de terreno muy grande, la Galilea. Y envió a los 12 y envió 70. Cada aldea, cada casita, cada lugar, hablando hebreo, ahí, avisándole a todos que había venido el Mesías. No le prediquen a los romanos. A los romanos saludarlo, decirle, hola, ¿cómo le va? Buenos días, y nada más. ¿Está? No le prediquen a los samaritanos. Todavía no. Comprender cómo vamos entendiendo, paso a paso. Y dice, versículo 6, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predíquenle, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, y no cobren comisión para hacerlo. Porque de gracia recibiste, de gracia deben dar. ¿Estamos? El obrero es digno de su salario y de su comida, los van a atender en las casas de piadosos, los van a recibir en mi nombre. Bien, pero de nuevo decimos, ¿a dónde fue? A las ovejas perdidas de la casa de Israel por toda la Galilea. ¿Y cuál era el mensaje? El reino prometido se ha acercado, vino el Mesías, está inundando de alegría la Galilea, enseña, tenés que ver cómo enseña. Y ahí empezaron a seguirle de a miles. Porque te acordás, en la pradera 5.000 hombres comieron el pan. Y tenés que sumarle las mujeres y los niños, como 15.000. Por eso dice Isaías 9, anunciaba 700 años antes, aumentaste la gente, multiplicaste la alegría y aumentaste la gente. Claro, para esa zona, 15.000 personas, es mucho. Cumplió la profecía, les llenó de alegría, los sanó, aún les cuidó, les multiplicó el pan y los peces. ¿Qué te parece? Al día siguiente fueron a la sinagoga y los rabinos le dijeron, tenemos un problema, ¿eh? Sí, tenemos un problema. Dice, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Si buscas cuidadosamente, no hay ningún mandamiento en la ley que diga que hay que lavarse las manos para comer pan en la pradera. Era de la ley oral, de la tradición de los ancianos, y él tuvo sus diferencias con los rabinos. Ahí discutió. No, esa es palabra de hombres, no es palabra de la ley, y siempre va a discutir esa diferencia. Esa ley oral, esa tradición de los ancianos, años después, siglo I, siglo II, siglo III, los judíos lo pusieron por escrito. Llegó a ser la Mishnah y llegó a ser el Talmud. Pero en su momento el Señor no aceptó eso. El Señor se ajustó a la ley de Moisés, la ley de Dios. Porque incluso hay un mandamiento que dice, no le quitarás a la ley, pero tampoco le agregarás para que puedas cumplirlo. Demasiados mandamientos son, 613. Si le agregás, ni vas a poder cumplirlo. Entonces él fue estricto enseñando las escrituras, la ley al pueblo judío. ¿Te das cuenta? Muy bien, el reino se había acercado. Meses. Mirá por favor Lucas 8. Y ahí vamos a dejar. ¿Cuántos minutos faltan? Falta poquito. ¿Está? Mirá Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué caravana esta? 13 muchachos, varones, hombres. Pero además mucha gente le seguía. Y dice, versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
Va a nombrar 3. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes el tetrarca. Y Susana, ahí están las 3 líderes, mujeres. Y muchas otras mujeres le servían de sus bienes. Mirá, el Señor con sus 30 años hizo una obra en estas mujeres, les devolvió la alegría, les dio alegría y vida. Dice que las libró las sanó de espíritus malos. No creo que son demonios, creo que es el espíritu de rencor, espíritu de maldad, espíritu de murmuración. Las aconsejó, yo creo que Él era capaz de hacerlo en un rato. Y limpiar de tu alma y de la mía toda esa basura que a veces tenemos. Rencores, odios, fastidios. Bueno, dice, la sanó de espíritus malos y de María Magdalena expulsó 7 demonios. Ahí sí, esos son demonios. Qué vida la de María de Magdala. El pueblo de Magdala, María Magdalena. La limpió, la libró. Y estas 3 mujeres... María de Magdala, Chuza, la señora de uno de los... Chuza, ¿qué significará? ¿Qué están riéndose? Vuelvo acá. Dice, Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes. Juana, mirá, una señora de alta, escúchame, esta... María, señora del esposo, no voy a decir el nombre, bueno, de la alta categoría de ahí era esposa del intendente de Herodes el tetrarca, alta jerarquía. Ella creyó en el Mesías y siguió al Mesías. Así que María Magdalena, Susana y la otra señora siguieron al Señor y armaban con otras mujeres toda una estrategia, ¿no? ¿Cómo es? Servicio. Todo un servicio, una logística de atenderlos. Es decir, llevar agüita, aunque no había botellitas plásticas, llevar agüita, llevar comida, ver dónde se hospedaba, todo, y le servían de sus bienes. Fantástico, maravilloso el Señor, esas caravanas, todo esto. Te lo dejo ahí pendiente para mañana. Todo esto llenó de celos a muchos principales de la sinagoga. Digo a muchos, no todos, porque por ejemplo, Dios le levantó a Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, le levantó la hija muerta. Entonces no creo que Jairo estaba enojado con él, antes bien lo admiraba. Pero la mayoría de los principales de la sinagoga, empezaron a tenerle celos, empezaron a cuestionarle que no se lava las manos, que no guarda bien el sábado. Y mirá, pero mayormente era celos. ¿Por qué le arrastraba con multitudes? Era amable, gran enseñador. Y la gente iba tras él y ellos se quedaban ahí amargados y empezaron a resistirle, a cuestionarle y terminaron rechazándolo en la Galilea. Así que el reino se había acercado, el rey había venido, no iba a reinar en la Galilea, sino en Jerusalén. El reino se había acercado, él había llegado, multitudes le seguían, pero iba a ser rechazado en la Galilea. Con fuerza, iban a decir, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios, expulsar a los demonios por el espíritu de Belcebú, los demonios. Fue fuertísimo. No le dijeron groserías, como insulta el latinoamericano, insulta con groserías. No le dijeron groserías, pero le dijeron insultos durísimos. Rechazaron al Mesías. Y la historia continuará mañana. Oremos. Dios, muchas gracias. Vemos ordenadamente cómo tu palabra se cumple, la palabra profética más segura. El Mesías llegó a los lugares exactos: Belén de Judea, Nazaret, Betábara para el bautismo, Capernaum. Hizo todo lo anunciado. Magnífico varón. Te alabamos, Señor, alabamos al Señor. Pedimos que nos siga bendiciendo en el estudio de tu palabra. En nombre de Cristo, amén.